se aprobó un grupo de medidas para estimular las exportaciones y los ingresos en divisas de Texas. Ya hemos dicho en ocasiones anteriores que el Estado está desesperado por tener tus divisas. Y últimamente las últimas noticias económicas y medidas anunciadas por el gobierno cubano van enfocadas sobre todo a eso. La última y más polémica de todas fue anunciada por Manuel Marrero hace poquito en la Asamblea Nacional. Se acabó el relajo de Texas ofreciendo Internet por moneda nacional. El Estado cubano no quiere pesos cubanos. Marrero, Díaz-Canel, Raúl Castro y compañía están con la mirada en la que solo ven un signo de dólares, de billetes verdes. La frasecita de moda ahora es captar divisas para levantar la economía. Manuel Marrero ha anunciado nuevas tarifas para Internet vigentes a partir del próximo año, el 2025. El objetivo declarado de la medida no es mejorar los servicios, no es ofrecer más facilidades de conexión a los cubanos, no es hacernos la vida más fácil y accesible y conectada. Ya ni siquiera se ocultan para decirlo desembosadamente. El objetivo es que Texas pueda captar las divisas, sobre todo de la emigración cubana. Quédate con nosotros en este video porque hoy analizamos todo esto a profundidad. Se aprobó un grupo de medidas para estimular las exportaciones y los ingresos en divisas de Texas. Texas, antes, ustedes recuerdan cada vez que se hablaba que un paquete de tantos dólares tiene derecho a no sé cuántos minutos y enseguida eso funcionaba y desde afuera todo el mundo mandaba. Bueno, eso a partir de que daba más negocio pagar los paquetes en moneda nacional, Texas dejó de ingresar prácticamente divisas. Y Texas necesita divisas porque hay que hacer inversiones tecnológicas. Eso que todo el mundo se queja, no tengo cobertura o las líneas están, es porque hay que invertir, hay que ampliar las capacidades. Entonces, un grupo de medidas que regula, hay una protección para la población, que incluso con los precios en moneda nacional, pero no puede ser ilimitado como hasta hoy. Va a haber los mismos precios con un límite de consumo. De ahí para arriba se protege a la población, todo el que quiera gastar mucho más, tiene que pagar los otros precios, moneda nacional, pero a otro precio. Ahora, se van a hacer un grupo de paquetes en divisa para estimular el ingreso de divisa y varios servicios que hoy no se prestan, que son adicionales, lo cual va a permitir generar ingresos. No has escuchado mal las palabras de Marrero. En la Asamblea Nacional de diciembre, Marrero ha anunciado esta buena noticia para 2025. En resumen, nos anuncia una subida de las tarifas de Internet en el año próximo. No quieren que la gente siga comprando paquetes de Internet en pesos cubanos. Quieren recuperar el negocio de las recargas internacionales que a partir de la llamada tarea ordenamiento se les cayó de cabeza. Aunque Marrero no ofreció todos los detalles como es habitual, al parecer se establecerá un límite de recarga en moneda nacional, sin tocar los precios actuales, que ya sería eso demasiado impopular. Superado ese límite, que habríamos de ver dónde está, habrá que pagar también en moneda nacional, pero a otro precio, más ajustado a la realidad cambiaria cubana real. Pero sobre todo, Marrero dejó claro que lo que necesitan es recargas de los emigrados, recargas desde fuera de Cuba, en euros, en dólares, en pesos mexicanos, en la divisa que sea. Cualquier cosa menos el papelito de colores que se llama peso cubano. Si estás en Cuba, probablemente no necesitas que te explique mucho esto, pero si eres cubano y estás fuera de Cuba hace mucho tiempo, quizás necesites entender básicamente lo que ha pasado con Texas y el porqué del derrumbe de las recargas. Cuando comenzó la llamada tarea ordenamiento que terminó desordenándolo todo aún más, el peso cubano sufrió una devaluación importante. Sin embargo, Texas mantuvo en moneda nacional los precios que había mantenido hasta 2021, es decir, que a ojos de su contabilidad, Texas mantuvo el tipo de cambio de 25 pesos por un dólar o un CUC. De modo que, por ejemplo, un paquete de Internet de 5 CUC se convirtió en un paquete de 125 pesos cubanos. Y eso siguió así a pesar de la tarea ordenamiento. Mientras tanto, y progresiva pero rápidamente, en el mercado informal el peso cubano comenzó a perder valor respecto a las divisas extranjeras, alejándose muchísimo de esa tasa de 1 por 25. De modo que, por ejemplo, alguien hoy que tuviese $5 puede venderlos en el mercado informal y adquirir, pongamos por lo bajo, unos 1.500 pesos cubanos, porque el tipo de cambio no oficial ahora mismo está a más de 300 pesos por dólar.
Con ese dinero en moneda nacional, 1.500 pesos, ese usuario podría comprarse hasta 12 paquetes de los que antiguamente costaban 5 CUC o 125 pesos cubanos. La cuenta está clara. Conviene más a los cubanos comprar internet en pesos cubanos en Cuba que le pongan una recarga del extranjero. ¿Qué generó esa devaluación del peso cubano y el mantenimiento de la tasa de 1 por 25 de Texas? Pues que el negocio de las recargas internacionales se cayera notablemente. Para los emigrados cubanos con familia en Cuba, hasta ahora mismo resultaba mejor enviar dinero en efectivo para que su familia cambiara por pesos cubanos en Cuba y fuese el propio familiar dentro de la isla quien cambiara o comprara con pesos cubanos los paquetes de internet de ETEXA. ¿Y por qué ETEXA mantuvo los precios de 1 por 25? Ya esto es meramente especulativo, pues creemos que se trata de un cálculo político más que económico, obviamente. La tarea de ordenamiento estaba diseñada supuestamente, y así lo dijo Marino Murillo, el célebre, para que el costo social fuese lo más bajo posible. Ya todos sabemos en lo que quedaron aquellas palabras y el aumento desbocado de la pobreza y la crisis social que trajo aparejada la tarea de ordenamiento, que se juntó además, para colmo de males, con la pandemia de COVID-19. Mi opinión es que el gobierno cubano quiso dejar intocados los precios de Internet porque en aquel clima político lleno de tensiones, recordemos por caso lo que pasó el 11 de julio de 2021, esas protestas masivas inéditas que sacudieron todo el país, pues bueno, el gobierno no quería añadirle más presión a la caldera que es Cuba y dejó los precios de Internet como estaban. Pero el hecho de que estén tocando hacia arriba ahora los precios de Texas indica el nivel de desesperación al que ha llegado el gobierno cubano, al que ya no le importa lidiar con la presión adicional que podría generar esta medida a nivel de crisis social. Recordemos también el cuento de la rana en el agua tibia. Ellos toman las medidas impopulares de poco a poco, de modo que nos introduzcan el pie, pero digamos que delicadamente. Como hemos dicho en varios videos de este canal, lo único que tienen en la mente desde el gobierno es obtener más ingresos en divisas y lograrlo sin perder ni un ápice de poder y control. Y otra vez, los emigrados cubanos van a funcionar como proveedores de ese dinero que necesitan, porque técnicamente lo que tiene el gobierno cubano con los cubanos que quedan dentro de la isla es un secuestro masivo. Lo que envían los cubanos que están fuera de Cuba a la isla no son remesas, no son ayudas. No sería descabezado pensar que prácticamente lo que están pagando los cubanos de fuera de Cuba es un rescate permanente para que sus familiares dentro de la isla puedan vivir un tilín mejor. Y eso incluye, por supuesto, Internet, que es un servicio que no constituye un lujo, sino toda una necesidad en pleno siglo XXI, al menos una necesidad comunicativa con la familia. De verdad, yo creo que el gobierno había esperado demasiado tiempo para plantearse algo así, y probablemente varias veces comentaron la necesidad de cambiar los precios de Texas y empujarlos hacia arriba para intentar recuperar los ingresos en divisas que obtenían por ese camino. Creo que el gobierno ha dudado mucho en hacerlo hasta que lo han decidido, y es un paso bastante arriesgado. De hecho, en los últimos 4 años, varias veces ha corrido el rumor de que Texas planteaba subir los precios o que iba a cambiar los precios para convertirlos todos en divisas. Ahora, la realidad para 2025, según Marrero, no es tan extrema como dibujaban algunos de sus rumores, porque en cierta medida el gobierno mantiene los precios actuales, aunque ahora con un límite de consumo que todavía no se ha especificado dónde está. Y como sabemos, los rumores en Cuba muchas veces tienen fundamento real a partir de filtraciones de reuniones oficiales. Es el efecto de vivir en una sociedad tan poco transparente y totalmente opaca en cuanto a decisiones gubernamentales económicas de importancia se refiere. No olvidemos tampoco lo que pasó con la comercialización de equipos como teléfonos móviles por parte de Texas, que esos equipos dejaron de venderse en moneda nacional o antes en CUC para venderse por Internet también en divisas para quien quisiera los comprara desde fuera y se lo enviara a su familia en Cuba. Las intenciones de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, el monopolio de las telecomunicaciones porque es la única empresa que opera sin competencia alguna, parece que estaban claras desde hace rato. Solamente necesitaban el go de los mandamases políticos y de gobierno en Cuba. Ahora, para 2025, ETEXA introducirá nuevos paquetes y servicios en divisas y han reconocido, aunque sin datos detallados, es decir, sin datos, que la implementación de tarifas en moneda nacional tras el ordenamiento ha hecho que las ofertas en dólares hayan perdido popularidad, algo que todos sabíamos pero que ellos no llegaban nunca a admitir. Y como siempre, la intervención de Marrero dejó muchísimos cabos sueltos,
porque no ofreció detalles sobre los precios específicos de los nuevos paquetes en dólares y euros, ni se refirió a la fecha exacta en que estas medidas serán implementadas, aunque parece obvio que se tratará de 2025 y particularmente no creo que sea muy tarde en el año. La nueva pretensión de obtener divisas a partir de las recargas internacionales será un peso más para las familias cubanas ya muy golpeadas por la inflación y la crisis económica en general. Lo que estamos viendo es un intento desesperado del gobierno por obtener más dinero y otra vez de las mismas fuentes de siempre, fundamentalmente su emigración. Ya han perdido gran parte de las remesas y ahora intentan recuperar parte de la mordida con la nueva decisión sobre las tarifas de Texas para 2025. Un aspecto al que no se refirió Marrero y sería importante discutirlo en la asamblea o en cualquier sitio es la calidad de la Internet que se va a vender en dólares y que hoy se vende en moneda nacional. La Internet cubana es un asco por más que Texas ofrezca cifras de masificación del servicio. La baja calidad del servicio de Internet en Cuba es notoria. Es algo que se puede probar. De hecho, se ha probado. Y los constantes apagones y daños en la infraestructura de Texas han provocado que muchas personas que tienen contratado el servicio de datos móviles apenas puedan utilizarlo. Aún así, Texas ha señalado que ellos ofrecen el Internet más barato de la zona del Caribe. Lo dijo en su momento la vicepresidenta comercial de la empresa monopólica, por supuesto, esgrimiendo la tasa de cambio del tipo informal en Cuba. Es llamativo que ellos desconocen esa tasa, la critican, la atacan, pero cuando les viene a cuento y les sirve para justificarse, la utilizan a conveniencia y sin tapujos. A pesar de todo, los precios en moneda nacional de Internet en Cuba no son precisamente baratos, sobre todo si tenemos en cuenta el monto de los salarios en moneda nacional. En definitiva, los cubanos no cobran en dólares, ni en euros, ni en ninguna otra divisa, cobran en pesos cubanos. Así que la justificación de que Cuba ofrece Internet a muy bajo precio es simplemente una ilusión óptica, una cómoda media verdad dicha por la vicepresidenta comercial de Texas. Se calcula que casi 9 de cada 10 cubanos vive hoy mismo bajo el umbral de la pobreza. Y tengamos en cuenta que el salario mínimo es de apenas alrededor de 2,000 pesos al mes, lo que según el tipo de cambio no oficial, ese mismo que usó la vicepresidenta comercial de Texas para afirmar que el Internet en Cuba es muy barato, nos daría que el salario mínimo en Cuba son alrededor de $6 mensuales. Según el Banco Mundial, los índices de pobreza extrema se sitúan en alrededor de $2,15 de ingreso total diario. Teniendo en cuenta estos datos que te estoy dando, dime en qué nivel de pobreza se encuentra ahora mismo el pueblo cubano y si de verdad Internet es tan económico como ellos dicen. El gobierno cubano se llena la boca para decir que nadie quedará desamparado. Han repetido la frasecita de Raúl 500 veces por semana, aunque en la concreta realidad parece que hacen todo lo contrario. Ahora mismo, ¿qué va a pasar con esta decisión de nuevas tarifas para Texas? Pues en primer lugar, que se va a crear una profunda diferenciación entre cubanos. La brecha sigue creciendo. Los cubanos poseedores de moneda nacional tendrán menos Internet y más límites que aquellos cubanos que por fortuna tienen familia en el extranjero y teóricamente recibirán recargas internacionales que les permitirán tener mejor acceso a Internet. Es decir, es el cubano de a pie que trabaja en Cuba y que no tiene ayuda externa quien peor Internet va a tener, así de simple. Y aún así se llenan la boca para hablar de transformación digital de la sociedad, de informatización de la sociedad. Sin duda alguna, los hechos y las medidas que están tomando son contradictorios con gran parte del discurso que ha tenido siempre lo que ellos llaman revolución. Últimamente todo lo que ha escuchado el pueblo llano de Cuba son malas noticias, y esto, a pesar del cansancio y la desesperación popular, puede ser una mala noticia para el gobierno que tiene que tener mucho ojo y mirar mucho los índices de desaprobación popular. No vaya a ser que les pase otro 11 de julio por arriba. Mucha gente en Cuba está preguntándose, tras escuchar a Marrero, ¿cuándo el gobierno va a poner una buena que ayude a los cubanos de a pie, al que no le entran dólares ni euros por ninguna vía, al que sigue machacando allí, ganándose sus pesitos cubanos que no sirven para nada? La solución para un gobierno sin oxígeno, es decir, sin divisas, parece ser dejar sin oxígeno a su gente, a su pueblo. Otra vez se cumple aquella ley de Murphy que dice que si algo está malo, aún se puede poner mucho peor. Y esa es la Cuba que vemos hoy, cada día con menos esperanza y por lo tanto, con menos vida, con menos aliento. Pero siendo absolutamente sinceros, al gobierno cubano nunca le ha interesado que la gente en Cuba tenga Internet, esa es la verdad. Todo esto de la apertura a la red de redes comenzó con las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos durante el deshielo. A veces tenemos corta la memoria y nos parece que hemos tenido Internet toda la vida, pero la verdad es que no ha sido así. Hay que recordar, Cuba llegó tarde a la era de Internet y no por el bloqueo de Estados Unidos, no por el embargo,
sino por una decisión política que temía y todavía teme perder el monopolio de la información y por lo tanto del relato y el control. Obama básicamente lo único que pidió a Cuba fue apertura de Internet y logró esa concesión que a la larga ha demostrado ser el golpe más fuerte que ha recibido el Partido Comunista de Cuba en su ideología. Si ellos pudieran, los del gobierno, quitaran Internet para siempre y solo lo dejarían para ellos, para una cúpula especial, para un puchito. Lo que sucede es que hay medidas que uno introduce y no puede dar marcha atrás. Hay derechos que se conceden y luego es imposible quitar. Y en estos tiempos, Internet es un derecho, como el acceso a la electricidad o el agua, que también son derechos y tampoco hay en Cuba. Es imposible concebir una sociedad moderna sin ese servicio de conectividad. Lo que pasa es que más allá de ideologías, de filias y fobias, más que hablar de socialismo o de capitalismo, cosa que cada vez interesa menos en la Cuba actual, el gobierno se enfoca en lo que le interesa. ¿Y qué es lo que le interesa? Bueno, pues lo que le interesa son los dólares. Vamos a ver llegado el momento cómo marcha esta medida. Hay gente diciendo que ojalá cobren en dólares Internet en Cuba para ver si mejora ese desastre de servicio que ahora mismo ofrece ETEXA. La verdad es que hay suficientes motivos para dudar de que puedan ofrecer un mejor servicio, aun si cobran en dólares. En primer lugar, porque ETEXA no compite contra nadie. En segundo lugar, porque no les interesa ofrecer un mejor servicio. Y en tercer lugar, porque solo están pensando en lo que van a ingresar y no tanto en cómo lo van a invertir para mejorar la conexión de la gente. Dime, ¿qué opinas tú de estas medidas anunciadas por Marrero en la Asamblea Nacional sobre los planes para aumentar los precios de ETEXA? ¿Te parece, como a nosotros, un descaro más del gobierno? ¿O en cambio te parece una decisión totalmente lógica y acertada que mejorará la vida de la gente y la conexión a Internet en Cuba? Déjanos tus comentarios y danos tu like si te gustó este video y nuestro análisis. Te esperamos en un próximo video de Noticias Cuba. Chao.